Buenos días chicos, bienvenidos a clase. En esta ocasión les voy a explicar cómo llevar a cabo las actividades 5 y 6 del día 3 de la semana 2 del cuadernillo número 3. La actividad 5 está titulada Conocer más sobre un oficio. En esta actividad vamos a conocer qué es un reportaje, sus principales características también. Y su estructura, cómo se organiza o cuál es la estructura base de un reportaje. Vamos a preparar y realizar una entrevista a alguien que se dedica al oficio de la construcción. Y todas las informaciones que recabemos en esta entrevista las vamos a utilizar para la redacción, para escribir un reportaje periodístico. La tarea 1 de la actividad 5, titulada Una entrevista para escribir un reportaje, dice: los oficios son muy necesarios para tu comunidad. Los trabajadores o trabajadoras pueden darnos información interesante. Ahora vas a convertirte en un periodista y escribirás un reportaje. O sea, que podemos obtener mucha información sobre los oficios de construcción que llevan a cabo los trabajadores de nuestra comunidad, tanto los albañiles como las modistas, los sastres, todas las personas que llevan a cabo, que construyen, los ebanistas también, que construyen algún material o algún objeto que sea útil para la sociedad, que sea beneficioso para la sociedad, que llevan a cabo su trabajo construyendo algo. Entonces, acá tenemos una breve definición de lo que es un reportaje. Dice que es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. O sea, el reportaje es una labor periodística, pero que se realiza sobre un tema interesante, un tema que llame la atención de la comunidad, un tema relevante para la comunidad, un tema que cuando se vea publicado en un periódico o se vea publicado en internet o salga por las noticias, por los canales de televisión o la radio, llame la atención de la comunidad, de la gente, y le presten atención, lo lean o lo escuchen. La persona que realiza el reportaje se llama reportero o reportaje. O sea, la misma persona que realiza la entrevista, el reportero, también es la misma persona que realiza los reportajes. Para empezar, hay que buscar información e investigar sobre un tema importante o un personaje. O sea, deben de recabar información sobre el tema que van a trabajar, sobre el tema sobre el cual van a hacer una entrevista y luego van a redactar un reportaje. Deben de investigar, ya sea mediante una entrevista, la aplicación de preguntas a la persona, a este constructor de nuestra comunidad. Deben de recabar toda la información relevante, importante, para luego poder redactar la información. La noticia se arma ordenando la información. Una vez que ya tengamos todas las informaciones de la entrevista que le hagamos a esa persona, entonces la vamos a organizar, a ordenar para luego redactarla. Puede incluir informes, entrevistas, fotografías, gráficos con información, grabar videos, grabar audios, todos los recursos que nos sean útiles para recabar información se pueden utilizar para un reportaje. Recuerden que deben de pedirle a sus padres que hablen con alguien que se dedique a la labor de la construcción para que esa persona le facilite una entrevista. Pero para ello antes deben de preparar la lista de preguntas y como lo hicimos en las actividades anteriores del cuadernillo 2 y 1, donde realizamos las entrevistas, deben de preparar la entrevista antes de ir a hacérsela a esa persona, como ustedes ya saben, porque ya son unos reporteros, son unos expertos en el tema, lo han hecho varias veces y lo han hecho bien. Bien, acá el texto de abajo de la definición del reportaje dice: prepara un reportaje para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción. Pregunta a tus familiares si conocen a alguien a quien puedas entrevistar.
Puede ser alguien que trabaje en diseño de casas, en construcción, en reparación de partes de la casa como plomero, también hasta un pintor también. Una persona que sepa cómo hacer cortinas, cómo tapizar muebles o sillones o cómo hacer ropa o reparar ropas. También es un constructor y sus padres pueden trabajar, un sastre. Sus padres pueden hablar con ellos para que ustedes puedan realizarle la entrevista. La tarea 2, titulada Cada entrevista tiene su reparación, dice: en esta actividad, en actividades anteriores entrevistaste a una persona adulta que te contó sobre su infancia y a otra que te contó sobre una comida de Navidad. En esta entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir un reportaje como una noticia. Debes de preparar las preguntas que quieres hacer. O sea, para hacer esta entrevista a esa persona que se dedica a la labor de la construcción, primero, como yo les dije, deben de preparar una lista de preguntas. Deben de preguntarse ustedes mismos: ¿qué es lo que yo quiero saber sobre ese oficio? Si esa persona es un sastre o es un albañil, ¿qué quiero saber sobre el oficio de la albañilería? ¿Qué datos relevantes necesito para redactar mi reportaje? Quiero saber cómo es ese oficio. Quiero saber cuándo ese señor aprendió dicho oficio. Quiero saber qué tanto le gusta su trabajo. O sea, todas las informaciones que tú necesites saber debes de redactarlos en preguntas en tu cuaderno antes de ir a hacer la entrevista. Piensa y escribe las preguntas en una hoja. Puedes tomar estas ideas como referencia. ¿Cómo es el oficio de la persona a quien vas a entrevistar? O sea, esa es una pregunta que puedes hacer. Puedes poner como primera pregunta, preguntarle cómo es el oficio. Luego, cuáles son las herramientas que esa persona que necesita para llevar a cabo su oficio. La formación que aprendió, el oficio que aprendió, dónde lo aprendió, la forma en que aprendió dicho oficio. También pueden hacerle esa pregunta. Pueden preguntarle sobre las cosas que le gustan de su oficio, qué le gusta de su trabajo, qué no le gusta. También pueden preguntarle sobre qué cantidad de esfuerzo físico necesita para llevar a cabo su trabajo, cuántas horas al día le dedica a su trabajo, cuántos días a la semana le dedica a dicha labor, a dicho trabajo, que le sirve para llevar el pan, los alimentos a su casa, para sostener a su familia, para mantenerse económicamente activo. Entonces, deben de buscar todas las informaciones relevantes, pensar en todo lo importante. Pueden pedirle ayuda también a sus padres para que piensen en preguntas relevantes sobre el trabajo de la persona a quien van a entrevistar, redactarlas en una página o en su cuaderno, para que posteriormente, cuando vayan a realizar la entrevista, puedan tener todas las preguntas a mano. En la tarea 3, titulada Revisa las preguntas que escribiste en tu hoja, te dice que las leas en voz alta todas las preguntas. Es una buena idea para que escuchar, para que tú percibas si se escuchan bien, si tienen coherencia. También debes de verificar los signos de puntuación, si las preguntas están acentuadas, si tienen los puntos, los signos de interrogación también. Si todo está bien, entonces puedes proceder de pasar las preguntas de la página a tu cuaderno. En la tarea 4 vas a llevar a cabo tu entrevista. Como ustedes son expertos, como eres un experto en haciendo entrevistas, porque las has realizado varias veces, sabes cómo hacerlo. Primero debes de saludar con cortesía y agradecer a la persona por haberte permitido realizarle dicha entrevista. Puedes tomar notas con tu cuaderno mientras vas haciendo las preguntas y la persona te va contestando. Puedes llevar tu teléfono, pedirle a alguien que los grabe, o llevar tu teléfono y grabar un audio mientras le realizas la entrevista, para cuando estés redactando tu reportaje,
puedas escuchar una y otra vez las respuestas del entrevistado y puedas realizar de forma adecuada y puedas tener también a mano toda la información relevante que recabaste de la entrevista. En la actividad número 6, titulada Lo que conocí del oficio a través de la entrevista, vamos a partir en esta actividad, lo que vamos a hacer es a partir de toda la información que se recabó, que se recolectó de la entrevista, de lo que ya conociste del trabajo, del oficio de esa persona, entonces vas a escribir un reportaje, que es un tipo de noticia que se escribe en periódicos, revistas, medios de comunicación. Entonces, en la tarea 1 de esa actividad, titulada Las partes del reportaje, dice: muchas de las noticias escritas en periódicos son reportajes. A través de la entrevista has recogido mucha información sobre un oficio de construcción. Para escribir bien tu reportaje debes de seguir el orden de las noticias en general. Acá nos da una breve definición de lo que es un reportaje, o nos habla de la estructura de un reportaje, que es el título, que es que debe de tener un título, una breve introducción, un desarrollo, una frase de cierre con imágenes de las personas a quien realizaron la entrevista, imágenes también del entrevistador entrevistando a la persona. Entonces, acá tenemos un breve cuadro que nos da una idea de cómo debemos de hacer de cómo debemos redactar nuestro reportaje. Acá en este cuadro, cuando vayamos a redactar esta estructura, título, introducción, cuerpo del reportaje, cierre, firma y fecha, es porque ya nosotros tenemos todas las informaciones, todas las preguntas que redactamos, ya las contestamos porque se las aplicamos al entrevistado y ya recolectamos todas las informaciones que necesitamos. Todas las respuestas a esas preguntas ya están, ya sea de forma escrita o a través de un video que grabamos. Ahora lo que deben de proceder es a redactar su reportaje. Primero deben de elegir un título. Este título debe de ser breve y debe de anticipar el tema y despertar interés. Es decir, que cuando la persona, o sea, el maestro o cualquier otra persona lea tu reportaje, cuando él ve el título sepa de qué van a hablar. Por ejemplo, acá hay un ejemplo: los secretos de un electricista. Si este hubiese sido el tema de tu reportaje, cuando el maestro lo lea o lo lean tus padres o otra persona, un amigo, ya sabe que vas a hablar en tu reportaje sobre los secretos de un electricista. ¿Cuáles son los secretos del trabajo, del oficio del electricista? En la introducción se cuenta brevemente de qué se trata el texto, es decir, deben de escribir un párrafo breve que sintetice lo más importante sobre el texto que vamos a redactar. Se menciona el nombre del entrevistado y para qué se consultó, para qué se entrevistó, y pueden poner una de las respuestas más importantes que les dio ese entrevistado. Aquí hay un ejemplo: conversamos con el señor Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. Esa es un muy buen ejemplo de una introducción. En el cuerpo, que es en donde vamos a redactar toda la información que recabamos del entrevistado, dice: se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. Rafael aprendió su oficio en qué lugar. Lo que más le gusta a Rafael es esto o aquello. A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. Rafael reaccionó de tal manera a dicha cosa. A Rafael le gusta tal o cual aspecto de su trabajo, etc. Rafael ha tenido dicho
o tal o cual percance realizando su trabajo. Rafael, ¿qué opinión también pueden poner? ¿Qué opinión da Rafael sobre este tipo de trabajo? Si recomienda que otra persona se dedique, lo estudie, se dedique a ello o no. Entonces, acá vamos a redactar todo lo importante, toda la información importante y relevante que obtuvimos mediante las preguntas que le aplicamos a la persona en la entrevista. En el cierre, en una o dos frases se reflexiona sobre la entrevista y el tema. Van a escribir 2 o 3 oraciones invitando al lector a reflexionar sobre el tema que abordaron en la entrevista, sobre ese tipo de oficio. Van a escribir 2 o 3 frases concluyendo el reportaje, pero que esas frases dejen al lector reflexionando, meditando, pensando sobre el tema. Al final, el entrevistador va a colocar su firma, la fecha en que realizó la entrevista y el lugar, ya sea la ciudad, el país, etcétera, hasta si quiere la hora. Una vez que hayan redactado cada una de estas partes en un borrador, entonces pueden ir poniéndola cada una así, pueden poner título y ponen el título al lado. Introducción y redactan la introducción. Cuerpo y redactan el cuerpo. Cierre, redactan el cierre y firma y al lado y colocan su firma, su fecha y el lugar. Una vez que tengan todos los datos así, entonces pueden proceder a redactar en la tarea 2, escritura final, en su cuaderno la entrevista sin que se vean esas partes. Solo un texto directo, implícito o explícito, sin que se vea el título, la introducción, el cuerpo. Que al leerlo, el lector sepa cuál es el título porque vio el título. O sea, ustedes van a poner, en vez de escribir título, van a escribir el título de la entrevista. No es que no lo pongan, van a escribir los textos los secretos de una entrevista, si ese es el título, o los secretos de un modista, o las aventuras de un constructor. O sea, el título que ustedes prefieran. En el lugar donde va la introducción, van a escribir la breve introducción. Conversamos con Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. O sea, eso es lo que se le está pidiendo. En cada uno de esos puntos van a redactar lo que se les pide. Una vez que terminen de redactar el texto completo, le toman foto y se lo envían al maestro para que se los corrija, le ponga sus calificaciones o les haga algunas orientadores o correcciones para que lo arreglen. Pues ya ustedes saben, chicos, cualquier cosa, comuníquense conmigo mediante el grupo de WhatsApp. También se les colgarán otros videos donde se les explica detalladamente qué es un reportaje, cuál es la estructura de un reportaje y los pasos que deben de llevar a cabo para redactar un reportaje.